Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, está hablando aquí de las plagas de la tribulación, oigan esto, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Con mi esposa hemos considerado continuamente este versículo. Cuando vemos ciertas actitudes afuera, como decíamos al principio, personas que no siguen las indicaciones de salud en esta pandemia, nos ponemos a considerar cómo será en la tribulación. Si dice aquí claramente que ni aún así, habiendo visto plagas de granizo, habiendo visto guerras, hambres, pestes, no como nosotros, sino multiplicadas, y dice que ni aún así se arrepintieron, ni aún así. Eso dice mucho. Entonces, tiene uno que preguntarse qué clase de corazón tienen estos habitantes de la gran tribulación. No se arrepienten ante lo que está pasando en el mundo. No son capaces de levantar sus ojos al cielo y decir, Señor, he pecado, me arrepiento. Una frase tan sencilla como esa. Y es la misma que estamos viendo ahora. Es un endurecimiento que viene por el hecho de que caemos la primera vez y la segunda vez entonces nos queda más fácil caer. Tenemos que tener mucho cuidado con el pecado cuando nos ronda, porque el darse uno un permiso implica que la segunda vez sea más fácil y que cada vez se aparte más. Esto lo vemos con frecuencia en crímenes atroces, asesinos seriales, asesinos de niños. Cuando ellos llegan a confesar sus pecados alguna vez, muchos de ellos han dicho siempre lo mismo. Mire, lo difícil fue la primera vez. La segunda ya no me costó tanto trabajo. Y por eso Satanás, que sabe cómo son las cosas, cuando él quiere sacrificios humanos, lo primero que hace con sus seguidores es ponerlos a sacrificar animales. El sacrificio de gallinas y de pollos es el primer paso para que un día más adelante este ministro de Satanás pueda hacer un sacrificio humano sin dolor, con la conciencia cauterizada. Entonces, vigilemos nuestra actitud hacia las cosas que son repetidas en nuestra vida. Jeremías 5, 1 al 3 dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. Este cuadro que Jeremías lleva para el pueblo de Israel se repite con muchísima frecuencia, mucho más de lo deseado. Cuando vienen las advertencias, los golpes, aquí dice que los azotes, muchos no quieren recibir corrección. Y es ahí donde arranca lo que vamos a ver hoy como el espíritu de error, que está en la segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 15. Si tienen sus Biblias, los espero 15 segundos para que busquen la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2, 7. Vamos a analizar este pasaje para entender el tiempo que estamos viviendo. Bueno, amén, listo. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hace 2000 años, Pablo dio una revelación. El misterio de la iniquidad empezaba a actuar.
Según los estudiosos, parece que había una especie de relación distinta entre Satanás y el mundo espiritual hasta la muerte del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, se inicia una nueva fase o faceta de la actividad demoníaca en el mundo. Ese es el misterio de la iniquidad. O sea que llevamos 2000 años de una forma diferente de maldad, una forma mucho más espiritual, pero al mismo tiempo mucho más material, las dos cosas al tiempo. Aquí en el versículo 7, la palabra iniquidad en griego es anomia, y anomia quiere decir lo siguiente: rechazo de la ley y el orden, y todo lo que eso implica. Quiere decir que cuando yo estoy recibiendo una indicación de una autoridad, bien sea una autoridad civil, una autoridad jurídica, una autoridad médica, cualquier cosa, alguien que sabe un poco más que yo, y yo no asumo la actitud adecuada, que habíamos dicho antes, que era la de mansedumbre y humildad para recibir la instrucción, entonces yo estoy en iniquidad, por definición. ¿Me siguieron? ¿Me captaron? Esto que acabo de decir es muy importante, porque te lo voy a decir de otra manera. Tú y yo, hermano, hermana, en algún momento hemos estado en iniquidad, según la definición. Hemos estado en un rechazo a la ley y al orden. Entonces viene la rebelión, la desobediencia, la falta de humildad y mansedumbre, y hasta el carácter supuestamente revolucionario. Y hoy tenemos ese espíritu en el mundo. Entonces, hoy muchos se precian de querer ser izquierdistoides, y no, es que las autoridades impuestas, es que el gobierno de fulano, el de sutano, el de mengano, el de todos, es malo, es pésimo. Si ponen a un Obama, re malo. Si ponen a un Trump, peor. No importa quién, no están contentos con eso. Nosotros como cristianos tenemos que estar vigilantes con respecto a esa actitud. Como cristianos no deberíamos criticar a las autoridades, sino más bien orar por ellas. Porque si estamos criticando a los que están en eminencia, estamos empezando a ser vecinos de anomia, o sea, iniquidad, rebelión. Entonces decía la palabra, ¿no? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y es lo que estamos viendo, está aumentando la inconformidad, supuestamente civil, supuestamente un derecho. Eso es mentira, eso no es un derecho civil, eso es una invención de Satanás a través del humanismo. El derecho de las cosas es que hubiera un sometimiento a la autoridad, cualquiera que ella sea. Continúa el versículo diciendo, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Cómo así? Hay algo que está deteniendo el misterio de la iniquidad. Por consiguiente, tiene que ser de signo opuesto. Si la iniquidad era rechazo a la ley y al orden, entonces lo que lo detiene tiene que ser algo ordenado y sometido a la ley. ¿Estamos? Ahora, ¿qué entidad es? Los teólogos se han devanado los sesos tratando de interpretar esta palabra porque el Señor la dejó así, la dejó en el aire. ¿Qué es lo que detiene la iniquidad? Durante 2000 años, ¿qué ha detenido a Satanás y a su plan, su propósito para hacer el mundo un basurero, para robar, matar y destruir? ¿Qué es lo que detiene a Satanás y a sus esbirros? ¿Qué? Pues tiene que ser algo que sea justo, algo que sea correcto, algo que sea obediente, algo que sea sometido a una autoridad. En este caso estamos hablando de la autoridad de Dios. Entonces, lo primero
que se nos viene a la cabeza es el Espíritu Santo que opera hoy. Y opera en la iglesia. Entonces, en resumidas cuentas, según los teólogos, es el Espíritu Santo a través de la iglesia justa, correcta y ordenada, la que sostiene por la intercesión y por sus obras justas a esa iniquidad y toda su obra. Dicho de otra manera, el anticristo y su obra no pueden salir hasta que la iglesia que está siendo tocada y movida por el Espíritu Santo no deje de orar en contra del anticristo y de la injusticia. Y yo te pregunto, ¿tú estás orando? ¿Estás orando por la iglesia del Señor? ¿Estás orando por los varones de Dios, o varones y mujeres? ¿Por los ministros de Dios? ¿Estás orando por la expansión del Evangelio? ¿Estás orando por la conversión de los que han de ser salvos? ¿Estás orando por los familiares y amigos y conocidos que están tibios y que deben ser santificados para cuando el Señor venga? ¿Estás orando por tu propia santidad para que crezca delante del Señor? Entonces tú eres de la iglesia santa, gobernada por el Espíritu Santo y que está deteniendo al misterio de la iniquidad. Entonces voy a volver a leer el versículo para que volvamos a retomarlo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y sabemos que un ministerio justo, un ministerio santo, que sea quitado para que el misterio de la iniquidad se manifieste, no puede ser otro que la iglesia junto con la obra actual del Espíritu Santo. Quiere decir que apenas se manifieste el anticristo, termina la era, la edad o la dispensación, como la quieran llamar, de la iglesia, del Espíritu Santo y de la gracia. ¿Está claro? Por favor, levanten dedos. Si no entienden. Si entendieron todo. Bueno, ¿sí? Quiero saber si he sido lo suficientemente claro. Okay. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Levante, por favor, solo el índice. Sí, porque ese tema es complicadito. ¿Hay alguien que no entienda? No, nadie, bueno. Entonces, resumiendo, estamos en un tiempo en el cual la iglesia es importantísima en el universo, en el mundo, en este punto, para que la iglesia detenga la manifestación del anticristo. Pero sabemos que eso también va a tener un término. El término lo impone el Señor. Entonces, cuando el Señor diga, nos vamos, pero mientras tanto, sí, hay que estar trabajando. Esa es la importancia de estar reunidos, para que ustedes y nosotros aquí nos concienticemos que el papel del creyente no es el de sentarse a oír un sermón, sino es el de ser un soldado del Señor Jesucristo, porque su acción, su accionar justo está contrarrestando el mal que está creciendo a ojos vista en el mundo. Continúa 2 de Tesalonicenses en el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, después de que ¿qué? De que lo detiene sea quitado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es Satanás el que quiere traer al anticristo, el que quiere multiplicar la maldad, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cito este versículo para que se despierten por si acaso alguno cree que todos los prodigios y todos los milagros son de Dios. No, Señor. Ahí dice, obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás también hace milagros. Satanás también hace prodigios, pero engañosos. Son engañosos todos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, ahora viene otra cosa. No solo milagros, sino engaño de iniquidad, o sea, engaño de anomia, de rechazo de ley y de orden.
Satanás está engañando a todos para que se rebelen. ¿Contra qué? No importa. Sea contra la mujer contra el marido contra la mujer, los hijos contra los padres, el empleado contra el jefe, los ciudadanos contra el alcalde, el gobernador y el presidente. Y después nos llamamos socialistas, izquierdistas, comunistas. Y es lo mismo en el fondo. Y es anomia, eso es anomia, punto. Trampa. Al revés también podría ser descrito igual, no importa. Entonces, lo que me interesa aquí es el versículo 11, miren. Por esto Dios les envía, ¿a quiénes? A los que están buscando la iniquidad, A los habitantes de la tierra. la rebelión, la falta de obediencia a Dios, a la autoridad. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos, no es que Dios dice, te voy a castigar y te envío entonces a un Satanás que te va a hacer creer la mentira. No, Él no obra así. Lo que Dios hace es lo siguiente. Tú eres de mi iglesia cristiana, hijo, pero no me estás obedeciendo. Como no me quieres obedecer, yo te voy a soltar. Pero ten cuidado porque cuando yo te suelte, quedas sin mi protección y entonces Satanás va a venir a ti. Y Satanás se está moviendo en este momento con un espíritu de iniquidad, un espíritu de error. Está suelto por todos lados. Ustedes lo pueden ver claramente en las noticias. Un médico dice una cosa sobre el COVID, otro dice otra. Uno dice que hagan inhalaciones de agua caliente, otro dice que no, que eso no sirve. Uno dice que la cloroquina, el otro dice que no, que eso es un tóxico. El uno dice que la vacuna, el otro dice que no, que eso es un atentado. Todo el planeta está bajo desinformación porque ese es el imperio de Babilonia. Babilonia quiere decir confusión y de aquí hasta que termine el tiempo que corresponde, cuando venga el Señor Jesucristo en segunda venida para limpiar este mundo, va a ser tiempo de confusión y de Babilonia. O sea, ustedes no pueden creerle de buenas a primeras a ningún correo que les llegue por WhatsApp, a algo que les llamó la atención, vamos a compartirlo, a esta noticia que parece tremendamente escandalosa, pero no tiene respaldo, audio que parece que es la voz de Manuel Elkin Patarroyo y resulta que no es. Todo eso es parte de Babilonia, de la confusión, del engaño, de la obra de Satanás para mantener a la gente en confusión y que no sepa para dónde ir, para que estén en desconfianza, para que digan si voy para allá malo, si voy para acá. Yoli me hace caer en cuenta de que inclusive las entidades que se supone que debían llevar la batuta en información y en control, lo están desinformando. Y eso pasó con la OMS, ustedes recuerdan. Al principio, un médico, un oftalmólogo en China denunció el virus. La OMS dijo, no, eso no pasa nada, no sé qué, se demoraron. Todo el mundo decía, pero es que esto ya se está extendiendo. No, que no hay pandemia, que no hay pandemia. Y cuando declararon la pandemia ya había no sé cuántos pacientes regados en no sé cuántos países. Y entonces que las medidas de control, y que sí, que cuándo, que no sé qué. Que no usen tapabocas. Lo dice la OMS. Póngale la firma. Y todo el mundo salió. Presidente Pablo. No tapabocas, eso es un error, usted está en peligro, se contagia, se contamina. Aquí yo tuve discusiones con los habitantes de este conjunto. Les dije cómo se les ocurre, yo he usado tapabocas durante 40 años y nunca me he contagiado de nada. ¿Cómo es que salen ahora a decir que eso es terrible? Lo que pasa es que había movidas políticas o movidas económicas. Y es el movimiento de desinformación. Ahora, ¿qué están diciendo? Ahora, todos tienen que salir con tapabocas, la misma OMS. Después de que han muerto miles. Entonces, ¿qué hacemos? Hermano, no nos queda sino una sola alternativa. Ustedes, por favor, sean prudentes, no le crean a cualquier periodista por muy renombrado que sea, no le crean a cualquier pastor por muy conocido que sea, no le crean a cualquier periódico, nada.
Ni a Créanle nosotros. solo a la verdad, solo a la palabra, solo a la escritura. Pero para eso tienen que conocerla, no hay más. Si no la conocen, cualquiera viene y les dice cualquier cosa y ustedes quedan, ay, sí, ah. Y después pasan la vergüenza. Ay, y yo, miren lo que hice, y ahora resulta que eso era mentira. Bueno, entonces, el Señor nos da la capacidad a través de su Espíritu Santo, leyendo la palabra, de discernir. Como siervo de Dios, uno va adquiriendo ese conocimiento, ese discernimiento para poder decir, esta noticia no cuadra mucho, aquí hay algo que no es, como que no es verdad. Seamos prudentes con esta comunicación. Miren, hace 2 días estaban publicando una niñita diciendo que había estado en el cielo, había hablado con Jesús y Jesús le había dicho que el 21 de abril iba a haber un terremoto tremendo en Sudamérica. No, que iba a haber una neblina y iban a morir. Ah, sí, perdón, una neblina era. Y que iba a morir todos los que salieran fuera de sus casas. Que tenían que quedarse guardados. Hasta eso, con las cosas del Señor se está sembrando duda. El propósito de Satanás es muy claro, y es que cuando estamos confundidos ya no creemos en nada. Entonces, si no sabemos qué es lo que estamos recibiendo y oyendo, vamos a terminar como escépticos, aún hasta de la palabra, porque no conocemos la palabra. Es una recomendación, hermanos, que de corazón a corazón hagan la disciplina, tómense el tiempo para empezar a estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que los va a santificar y los va a tener preparados para el Señor, para la venida del Señor. En el versículo 13 decía algo que estuvimos hablando el domingo en la predicación, espero que la hayan oído. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo está dando gracias aquí por los creyentes verdaderos que han sido escogidos por Dios, que son preciosos para Dios. Ustedes lo son preciosos para Dios. No se contaminen con cualquier cosa, no desperdicien su tiempo, no menosprecien las profecías, no desechen la lectura de la palabra y mucho menos menosprecien el buscar la presencia de Dios en la soledad que el Señor nos ha regalado para este tiempo. Él nos está dando una preciosa bendición. Una oportunidad única. Para buscarlo. Espero que cada uno esté siendo lo suficientemente disciplinado como para que pueda sacar un tiempo cada día para leer la palabra y para buscar a Dios. Y entonces acostarse con la tranquilidad de que se hizo lo que se tenía que hacer. Ustedes son preciosos, escogidos por Dios. Él los llamó. Dice, versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, esta exhortación, este pasaje tienen como propósito recordarnos que el llamado que tenemos es grandioso. Nosotros no vamos para cualquier parte. Vamos es para la gloria de Dios si sabemos mantenernos y aprovechar y aceptar la verdad del Señor Jesucristo como Salvador. Pero requiere de nosotros la disciplina de mantenernos como esposa fiel, unida al esposo. Recuerden que yo siempre les digo, hay varias formas de casarse. Pero la única legítima es donde el marido busca a la mujer y la mujer busca al marido con amor. Matrimonios de nombre en los cuales se unen 2 personas y el uno anda por un lado y el otro por el otro, en realidad no son matrimonio. Eso es aplicable al cristianismo.
Un cristianismo de nombre no te va a llevar en el rapto, te va a hacer que te quedes. Pero un cristianismo comprometido, de novia, enamorada con el Señor, es lo que va a garantizar que estés subiendo con los santos en el momento que corresponda y sobre todo llegando a la gloria con el Señor. Y además, evitando la terrible tribulación que queda sobre el planeta. Si estamos como estamos y apenas estamos en principio de dolores, pónganse a pensar lo que será la gran tribulación. Al tiempo que hay pestes, están cayendo meteoritos destructores, lluvia de granizo acabando con las cosechas, hambre, y al tiempo hay guerras mundiales y destrucción, gente matándose la una a la otra, todo el tiempo. Imagínense lo que va a ser eso de terrible. Hermanos, no hay términos medios en el Señor Jesucristo. El propio Señor dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo tengo que estar con el Señor, como Él dice, no como yo quiero, para estar con Él, para que Él diga que está conmigo. Yo puedo decir que soy cristiano, puedo decir que estoy con Dios, puedo decir que el Señor es magnífico, pero falta ver qué dice Él. ¿Qué dice el Señor de mí? Él sí me está diciendo, sí, buen siervo, o me está diciendo, mira, tú puedes decir, Señor, Señor. Puedes decir, estoy haciendo milagros en tu nombre. Puedes decir, estoy predicando en tu nombre. Todo eso lo puedes decir, hijo mío, pero no estás conmigo. El que conmigo no está, contra mí está. No hay término tibio. Ay, bueno, yo voy a esperar otros 8 días y me caliento para el Señor. Señor, te lo pedimos en esta hora. Arregla, Señor, toda la señal que se cayó en el nombre de Jesús. Oli, ya. ¿Estamos bien todos? Levanten manitas. ¿Sí ya? ¿Recuperados? Bueno, listo. Surmenash. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor. Quiere decir, recoger es trabajar para el Señor. ¿Cuál trabajar ahora? El trabajo principal que tenemos todos ahora como siervos del Señor es orar y compartir la palabra con los demás. Entonces tenemos que adiestrarnos, capacitarnos para eso. El rechazo a la verdad, o sea, el rechazo a la instrucción es el primer camino a la apostasía. Es el primer camino al enfriamiento, al alejamiento de Dios. No permitas, hermano, en tu corazón, hermana, que haya pereza hacia las cosas de Dios. No lo permitas. Lucha, abrazo partido con eso. Pídele la ayuda al Señor. Porque cuando tú te apartas, te enfrías un poquito, estás iniciando el camino del enfriamiento cada vez más acentuado y progresivo. Y puedes caerte de donde estás. El Salmo 81:11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. En el versículo 12 dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Vean esta palabra tan terrible. El pueblo de Israel en su terquedad había recibido la verdad de Dios, la había conocido a través de siervos, de profetas, de ministros como Moisés, como Daniel y tantos otros. Les había predicado la verdad muchísimas veces, pero Israel volvía a caer siempre en el mismo problema. Se apartaba de Dios por una o por otra razón. Dice el Señor, no oyó mi voz. Conocían la escritura, pero ya no la oían. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Cuando yo oigo,
lo que entra a mi oído lo pongo en mi cabeza y después en mi corazón. Cuando yo escucho, a veces oigo simplemente llover, cae agua y rápidamente entro en la rutina y rápidamente dejo de oír lo que están diciendo. Cada predicador se pregunta cuánta de la palabra que está predicando está tocando el corazón de los que están oyendo. Siempre se lo pregunta. Los más pesimistas dicen que la atención de los oyentes solamente dura activa alrededor de 15 a 20 minutos. Eso dicen en el mundo, pero yo no le creo eso. No. Yo digo que cuando alguien tiene el corazón de siervo, el corazón de hijo de Dios, puede oír una predicación de 2, 4, 6, 8 o 10 horas. Porque tiene Como el sed. caso de Pablo, que predicó toda una noche. Tiene hambre y sed de su Dios. Entonces para él la predicación es el mensaje del Dios vivo. Dios mismo le está hablando en ese momento y él está diciendo, sí, amén, Señor, amén, 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 amén. No importa si el ministro de Dios es tartamudo, o si se traba, o si es aburridor, o si regaña, o lo que sea. Al verdadero siervo de Dios lo que le importa es el mensaje, no el predicador. Entonces, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. ¿A qué los dejó? A la dureza del corazón de los oyentes. No les faltó palabra, pero el Señor terminó dejándolos. Es lo mismo que va a pasar con la iglesia cuando venga el Señor. Muchos oyeron muchísimas predicaciones, pero no tomaron la actitud adecuada. Dice, caminaron en sus propios consejos. ¿Qué era lo que hacían estos del Salmo 81, 12? Cuando el Señor predicaba, ellos decían, eso no importa. No, tranquilo, no, eso no va a pasar nada. No, yo no me pongo tapabocas espiritual porque yo no me voy a contagiar. Sí, hermano, se contagia. Mire, el ejemplo del COVID es un ejemplo para tenerlo en cuenta a nivel espiritual. Así como en el mundo, de pronto llega una persona sin muchas muestras de que está infectada, sin muchos síntomas, pero ya tiene el virus y está hablándonos y nos está escupiendo gotas de saliva y nosotros, que no tenemos tapabocas, estamos absorbiendo esas gotas de saliva, terminamos enfermos de COVID. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Si yo me acerco a alguien que esté contaminado y ese alguien me empieza a hablar y yo lo oigo, Con esa bocota sucia. oigo conversaciones mundanas, puede que no sea un alguien, puede que sea un algo, un computador, un televisor, pero yo estoy oyendo eso porque ahí sí estoy concentrado, está entrando un virus espiritual que me va a enfriar mi espíritu, lo puede hasta matar, igual que el COVID. Entonces, cuando yo me acerco a alguien contaminado, tengo que ponerme un tapabocas, espiritualmente también. Tengo que ponerme una protección contra lo que dicen las otras personas, que no son de Dios, personas mundanas, personas vulgares, groseras, obscenas. Mal hablado. Yo tengo que cerrar mis oídos a las obscenidades que dicen, las palabrotas, no porque yo sea puritano, no porque yo sea de estrato 8. Hoy en día eso ya no tiene estrato. Hoy en día todo el mundo habla palabrotas a diestra y a siniestra. Lo que no se dan cuenta es que ellos están escupiendo maldición. Con cada grosería que dicen están mandando una maldición. Y si yo estoy al frente y estoy oyendo, yo termino diciendo maldiciones también. Contaminado, igual. Y estoy perdiendo mi camino de salvación. Porque estoy hablando con la boca de Satanás. Con esa misma boca voy y hablo a otro más y contagio por allá. Salmo 109, 17. Aquí está. Ahí lo dice. 109, 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Wow. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Hoy. Creo que esto vale la pena volverlo a repetir. Sí, ¿qué?
Salmo 109, 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Entonces, hermanos, miren, tan sencillo como esto. Lo que es mundano trae maldición. La televisión, internet, usado indiscriminadamente, las malas amistades, las conversaciones sin ton ni son, inclusive entre cristianos, todo eso es desechar la bendición y amar la maldición. Dice aquí, esta le sobrevino. Aquello que yo temía, esto me sobrevino, también dicen Proverbios. Quiere decir que yo tengo que ser muy selectivo en mis amistades, en mis actividades. Y eso no es porque ustedes estén en una congregación donde el pastor es... Un segundo que se cayó una... Sí. Un segundo. Dari, sí. ¿Estamos todos? Silencio. Ah, ya. Ya. No es porque el pastor sea fanático y porque el pastor diga que es que el televisor es del diablo y que no sé qué. No, eso no es así. Estamos diciendo es que ustedes ya deben tener el criterio suficiente para ver qué programas de televisión ven. Ustedes mismos tienen que desechar lo que no sirve en este tiempo de cuarentena, donde queda más fácil ver tanta basura en internet y en televisión. Ojo con eso, porque eso los enfría, los aparta, los contamina. Busquen la bendición. Pero dice aquí, no quiso la bendición y ella se alejó de él. Quiere decir que si yo quiero la bendición me busca. Es por eso que los pastores son tan cansones que insisten cada rato, hermano, lea la palabra, concéntrese en la palabra de Dios. Lo mismo dice en Isaías 29, 9 al 14. Isaías 29, 9 dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Aquí están diciéndole al pueblo, algo les va a pasar al pueblo. Versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Sabían todos eso? El Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Esta es una de las formas de castigo. Este es también el espíritu de error. El Señor, cuando no ve que estamos buscando la bendición, como Él dice, cuando somos lo suficientemente mansos y humildes para dejar de buscar, como nosotros decimos, entonces dice, ahora sí te voy a dar la bendición. Pero cuando yo me empeño en que es como yo digo, entonces el Señor dice, va a caerte un espíritu, no que yo mando, sino que yo permito, de sueño. ¿Qué va a pasar cuando venga el sueño sobre ti? Voy a cerrar los ojos de tus profetas y vas a oír a falsos profetas. Voy a poner velo sobre las cabezas de tus videntes, ya no te van a poder dar avisos. Y entonces, en el versículo 11 está la conclusión, dice, os será toda visión como palabras del libro sellado. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a leer la Biblia y ya no la entendemos. ¿Qué es lo que está queriendo decirnos Dios ahí? No, yo ya no entiendo eso. No, yo no vuelvo a leer la Biblia, yo ya no la entiendo. Y hacía un tiempo que sí la entendía. Pero vino un espíritu de sueño. Hay muchas cosas espirituales, hermanos, que están en la palabra de Dios y que no conocemos, porque no las hemos estudiado. ¿Cómo se comporta el mundo espiritual? El mundo espiritual es más real que este material. Tú constantemente tienes alrededor de ti cantidad de espíritus, tanto para bendición de parte de Dios como para maldición de parte del diablo.
dependiendo de cómo tú estés creciendo o no creciendo, estudiando o no estudiando, entonces son unos espíritus u otros los que vienen. O son ángeles ministradores de Dios, o son espíritus de sueño, de estupor, de ceguera, de error. Y vemos por ahí entonces a mucha gente tomando malas decisiones, desde la forma de comprar y vender sus cosas, hasta la forma de casarse y de tener amigos, la forma de decidir cómo buscar y aceptar un empleo. Todas esas son decisiones que provienen del mundo espiritual. Si tú estás con Dios, el Señor te abre puertas, pero si dices que estás con Dios y estás en otra tónica, es otro el que te va a venir a entorpecer las cosas. Puede que te lleve a una supuesta bendición inicial, aparentemente, entre comillas, y bendición, donde tú vas a terminar más atado y ciego de lo que estabas al principio. Creíste que habías encontrado la respuesta para tus problemas y resultó al poco tiempo que descubriste que era mucho más difícil ahora que antes. Es decir, conseguiste el puesto, magnífico salario, pero con una cantidad de dolores de cabeza. Si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Aleluya, Señor, amén, amén. Pero su corazón está lejos de mí. Abandonaste tu primer amor y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano cristiano, ¿y usted por qué hace eso? Ah, no, porque es que el pastor me dijo. ¿Pero dónde está eso en la Biblia? No, no está, pero es que el pastor es muy ungido. Hay que hacer eso. Y es que mi iglesia es muy famosa. Sí, hay que hacer eso. Tradiciones de hombre. En cambio, este otro que está instruido en la palabra de Dios le dice, pastor, ¿pero por qué vamos a hacer eso? La palabra no lo dice. Pastor, oremos para ver si esto que usted está pretendiendo hacer es del Señor. El pastor, si es del Señor, dirá, amén, vamos a orar, a ver si es que estoy equivocado. Hermanos, cada uno de los aquí presentes, y yo incluido, nos equivocamos muchísimas veces. El Señor permite que nos equivoquemos para que no nos ensoberbezcamos, para que no nos volvamos orgullosos. Pero hay un límite, un margen de equivocaciones sanas. Pero cuando ya las cosas empiezan a ser repetidamente equivocadas, hay que preguntarse si el que lo está guiando a uno es Dios o, más bien, está siendo guiado por un espíritu de error. Por eso, hay mucha palabra. Primera de Juan 2:15. Ya vamos a casi a terminar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo que está en el mundo es inmundo. Lo que está en el mundo es inmundo. Entre por donde entre. Puede entrar por la puerta, por la ventana, por internet, por un libro, por una amistad. No améis las cosas del mundo, ni el dinero, ni la fama, ni la gloria. Esas fueron las tentaciones que el diablo le puso al Señor Jesucristo. No busquen fama, hermano, no busquen ser reconocidos por los hombres. Que los hombres les digan, bravo, qué bien lo hizo. No busquen eso. Busquen el galardón que da el Señor. No busquen el poder. El poder se lo da a Satanás a quien él quiere y al que lo postra. Se postra delante de él. Pero el Señor Jesucristo nos va a dar poder cuando nos restaure. Y no busquen dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de muchos males. Procuren, como dice Santiago, estar contentos con lo que tienen.
Sí, si quieren pedirle un poco más, pero que sea con mansedumbre, y si el Señor no se los da, no se pongan bravos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, Dios no está en él porque Dios es amor. No se puede servir a dos señores. Se ama al mundo o se ama a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así como ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Qué fue lo que dijo Juan ahí? Que aunque el anticristo en persona no se ha materializado ya, por lo menos todavía no ha salido a la escena mundial, aunque ya debe andar por ahí, sí hay espíritu de anticristo en muchos. Y espíritu de anticristo es lo que se opone a Cristo. Y lo que se opone a Cristo es lo que no obedece a Cristo. Entonces, si hay algo en lo cual yo no obedezco al Señor, en ese algo estoy teniendo espíritu de anticristo. Porque para el Señor la obediencia es total, no es por pedacitos. Entonces, vamos a terminar con la contraparte, porque hemos hablado de tener la claridad de lo que se opone para que nosotros caminemos el camino del Señor. Vamos a leer dos pasajes en dos salmos, de 3 y de 4 versículos. Son cortos, con esos vamos a terminar y después hacemos una oración. Salmo 62, 5 al 8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Aquí está. Salmo 62, 5. Alma mía, en Dios solamente reposa. Esta puede ser una hermosa oración que tú le hagas al Señor. Amén. Todos los días. Tú le puedes decir, Señor, yo quiero que mi alma repose en ti. No en mis soluciones, Señor. Continúa el Salmo, porque de Él es mi esperanza. En vez del amor al dinero que acabamos de ver, en vez de la búsqueda de la fama y de la gloria, depositamos nuestra esperanza en Dios. Porque otra vez el dinero, la fama y la gloria son para aquí y ahora. Puede que dentro de unos pocos años. Pero la esperanza en Dios es para toda la eternidad. Lo que el diablo da, el diablo lo quita. Lo que Dios da, no lo quita nunca. Solo que se demora un poco más de lo que el diablo da rápidamente. Es como si Dios nos pone un poco a prueba. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres abundancia? La vas a tener, pero espérate, todavía no es el tiempo. ¿Qué quieres? ¿Quieres esperanza? La vas a tener, pero espérate un poco más. ¿Quieres paz en tu corazón? Espérate un poquito. Te la voy a ir dando gota a gota. Versículo 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Esto es lo que debemos decir en este tiempo, hermanos. Este tiempo de preparación de la iglesia, este es un tiempo de purificación. Que la iglesia levante el clamor al cielo y diga, Señor, tú solamente eres nuestra roca y nuestra salvación. Les estoy hablando al sentimiento, hermanos. Estoy hablando con la palabra de Dios. Estoy hablando para que ustedes pongan esta palabra en su corazón, ahora mismo. Es mi refugio, no resbalaré. La única forma de no resbalar, la única en el universo, es estando con Dios. Todo lo demás, más tarde o más temprano, es caída segura. Solo con Dios tenemos la seguridad. En Dios está mi salvación y mi gloria. Señor, te pedimos eso, Padre, para la iglesia de este tiempo. Te pedimos, Señor, que tu iglesia esté anhelando tu salvación, que tu iglesia esté anhelando tu gloria, que tu iglesia esté enamorada de ti como roca fuerte, Señor, que tu iglesia te esté buscando.
En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Versículo 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Esperen en Dios. Si están desesperados en este momento por cualquier cosa, esperen en Dios. Si hay afán, ansiedad, angustia, esperen en Dios. Entréguenle esa carga al Señor y díganle, Señor, voy a esperar en ti, voy a confiar en ti. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Yo recuerdo que esta fue una prédica hace unos meses. Yo hablé sobre esa preciosa acción del creyente por la cual se acerca a su Dios, a su Padre Celestial, a su Padre bueno, y le dice, Señor, no puedo más, no aguanto más. Aquí estoy, Señor, voy a volcarme sobre ti, voy a derramar todo lo que tengo dentro de mí. Si es amargura, si es tristeza, si es soledad, si es frustración, Amén. si es vacío, si es hambre, si es incapacidad. Todo lo que yo tenga, Señor, todo eso que es negativo, aquí está, Padre. Es lo mismo que dice el Señor Jesucristo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Nos volcamos plenamente sobre nuestro Dios como Salvador. Salvador no quiere decir que solamente nos quitó los pecados. Es el Salvador de tus enfermedades, de tus cargas, de tus dolores, de tus pesares, de tus soledades. Salvador. Él es el que quita esas cosas. Porque estamos en un mundo caído. Pero en el mundo de Dios, en el universo perfecto, en la eternidad de Dios, estas cosas ya no van a estar. Por eso Él nos salva de todo eso. Y por último, el Salmo 46, 1 al 3. Dice más o menos lo mismo, pero en otros sentidos. Muy apropiado para este tiempo. Piensen en cualquier problema que estemos viendo al leer este salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, esta es la verdad. Este es todo lo contrario del error. En el error hay angustia, hay soledad, hay todo lo negativo. Aquí, en la seguridad del Señor, Él nos saca de las tribulaciones. Yo he oído testimonios últimamente de varones y de mujeres que dicen, me estoy metiendo con Dios cada vez más y estoy encontrando mi paz. Yo no estoy preocupado por si puedo comer o no puedo comer. Eso lo he oído con estos oídos. Eso es verdad, hermanos. Nosotros podemos decir lo mismo. Cuando uno se mete con Dios, es como si lo de afuera no existiera. Es una tempestad que casi no se oye. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque haya tsunamis, aunque haya terremotos, aunque haya cualquier calamidad, no temeremos, porque es Dios el que está con nosotros y Él sabe proteger a los suyos. Versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hermanos, espero que la palabra nos haya hecho conscientes de que tenemos que pedir más a ese Dios. Y entonces, prácticamente yo voy a leer una oración que el Señor puso en mi corazón. Me tocó copiarla mientras Él me la dictaba. Para que ustedes la tomen allá en su corazón y levanten su intención al cielo. No repitiendo, por favor, ya sabemos que no se trata de rezos, sino para entender el sentido de esta oración. Dispongan su corazón al Señor. Preséntense delante de Él en este momento, como buenos hijos de Dios que son. Y díganle, Señor, te estoy entregando en este momento mi vida, para que solo ella haga tu voluntad. Amén. Mi espíritu, Señor, para que camine con tu espíritu.
Mi alma, para que sea llenada por el fruto de tu Espíritu. Mi mente, para que sea controlada por los pensamientos de Cristo. Te estoy entregando eso, Señor. Mis ojos, para que solamente los guíe tu luz. Mi lengua, para que esté llena de tu palabra. Y mi cuerpo, para que solo sea templo de tu Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús, líbranos del error que destruye, Señor. Amén. Listo, hermanos.